Vamos a ver un ejercicio de aduanas, pero antes vamos a hacer un breve repaso a los Incoterms, ¿vale? Los Incoterms, que son condiciones estandarizadas internacionales para los contratos de compraventa, ¿vale? ¿Qué pasa si compro a un proveedor chino en términos XW? ¿Vale? Pues si yo utilizo este Incoterm, significa que la mercancía va a ser puesta a disposición del comprador en las oficinas del vendedor, con lo cual si el vendedor es chino y yo soy el que compra y está en España, el chinito me lo va a dejar a la puerta de su almacén y me va a decir: oye, mira, majo, te encargas tú de todo. Entonces yo, ¿vale? Yo, España, me tengo que encargar de traerme esa mercancía y me tengo que encargar de todo, de contratar seguros si quiero, de contratar transporte, de hacer los DUAs de exportación, de importación, de todo, me encargo absolutamente de todo, ¿vale? El vendedor no hace nada, o sea, no hace nada más que venderme la mercancía y dejármela ahí, o sea, no tiene nada que ver con nada, con lo cual, si mi mercancía va en barquito y el barco se me hunde, ¿vale? ¿Quién va a perder la mercancía? El comprador, porque en todo momento ha sido mía la mercancía. O sea, los riesgos los asume también el comprador. Daros cuenta que estos Incoterms se hace para saber quién asume qué costes y también para saber si hay en algún momento hay algún problema con una mercancía, ¿vale? En el barco o en el transporte que sea, saber quién es el que ha perdido la mercancía, o sea, en qué momento se traslada el riesgo de una parte a otra. Vale, pues ya hemos visto XW en la puerta del vendedor, en las oficinas o en el almacén o donde sea del vendedor. ¿Cuál es el Incoterm? O sea, a este Incoterms, para calcular el valor de aduanas, habrá que sumarle, porque el comprador lo va a tener que pagar aparte, habrá que sumarle todo el transporte hasta el primer punto de la entrada en la comunidad, ¿vale? En el territorio aduanero comunitario. Bien, ¿cuál es el Incoterms opuesto a XW? El DDP, ¿vale? El DDP, este es el típico de cuando la gente, los particulares como yo, por ejemplo, si compro algo en un portal chino, como AliExpress o cualquier portal de fuera, cuando yo compro un paquete, ese paquete que me viene de China va a tener que pasar por unas aduanas, va a tener que despachar un DUA. Entonces, ¿quién se encarga absolutamente de todo? El vendedor. El vendedor nos lo vende en condiciones DDP, ¿vale? Este es el típico caso de todos los paquetitos que compramos los de a pie. Nos viene el de correo, nos llama a la puerta, nos entrega el paquete, pero nosotros no sabemos que detrás de ese paquete ha habido un recorrido de derechos de importación y tal, porque no nos enteramos de nada, ¿vale? De todo se encarga el vendedor. Y si le pasa algo a la mercancía mientras viene, es responsabilidad del vendedor, porque a mí todavía no me ha traspasado los riesgos, sino hasta el momento que yo lo recibo en mi casa. Y luego hay otros dos Incoterms también pues, muy utilizados, que se dan en el transporte marítimo, que es el FOB y el CIF. FOB, ¿cuándo se utiliza? Cuando el vendedor se hace cargo del transporte de la mercancía hasta la carga en el barco, ¿vale? En el barco acordado con el comprador. Entonces, el vendedor no es como antes que os he dicho, que deja la mercancía en la puerta de su almacén, sino que va a llevar la mercancía, ¿vale? Y bajo su responsabilidad hasta el barco. Y una vez que la cargue, ya ese es el comprador el que se encarga de pagar los transportes, seguro y demás. Y en el CIF, ¿qué tenemos? Pues que es el vendedor el que se va a hacer cargo del transporte hasta la llegada del barco al puerto convenido con el comprador, ¿vale? Con lo cual, si nos dan la diferencia entre Free On Board y CIF, es que en uno habrá que sumarle el transporte y en otro no, ¿vale? En el valor de aduanas. Es muy fácil para que os suene, os podéis preguntar: ¿en el FOB está incluido el transporte? No, ¿vale? Os podéis acordar de la O. ¿En el CIF está incluido el transporte? Sí, ¿vale? Es una regla absurda un poco, si os vale para acordaros. Vale, pues una vez visto muy por encima esto, vamos a ir al caso práctico.
Vale, tenemos una compra de 20.400 kilos de aguacate a un precio 2 euros el kilo. Y este precio te dice incluido transporte hasta Madrid, ¿vale? Las condiciones son DDP, ya las hemos visto. DDP es que se encarga de todos los gastos el que vende. Y la comisión de compra son 2.200 euros que no está incluida en el precio, arancel 5% y IVA un 4%. Vale, pues lo primero que tenemos que saber es que para calcular la base imponible de IVA, ¿vale? Un componente que forma parte de la base imponible de IVA son los derechos arancelarios, con lo cual lo primero que voy a calcular siempre van a ser los derechos arancelarios. Y para saber cuántos son los derechos arancelarios, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el valor en aduana. Vale, pues vamos a ver que el valor de aduana es lo que me haya costado los aguacates y a esto le tengo que sumar el transporte hasta el primer punto de entrada en el territorio comunitario, ¿vale? En este caso el primer punto de entrada de territorio comunitario es aquí, con lo cual tengo que calcular el valor de aduanas, serían los 20.400 kilos de aguacate por 2 euros que me dice el enunciado kilo, que es lo que paga, que esto es igual, bueno, perdón, esto es el precio, no es el valor de aduanas, esto es igual a 40.800 euros. Esto es el precio que yo pago por tener la mercancía aquí, en Madrid, ¿vale? Ah, bueno, se me olvidó deciros, el transporte de Tánger a Málaga son 2.000 euros y el transporte de Málaga a Madrid son 800. Vale, y el precio hemos dicho 40.800 aquí en Madrid. Pero ¿qué os acabo de decir? Que para calcular el valor de aduana lo que necesito es el transporte, pero no de todo, sino solamente hasta aquí, hasta el primer punto de entrada, ¿vale? Como tengo los datos de cuánto ha sido esto y cuánto ha sido esto, pues solo esto me incluye todo el transporte, o sea, los 40.800 me incluyen todo el transporte. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Tengo que quitar esta parte 800. Estos 800 no los quiero, porque solo me quiero quedar con estos 2.000 del punto de entrada. Vale, pues para el valor de aduana haré 40.800 menos los 800 euros del transporte interior en España, que esto lo tengo que sacar del valor de aduanas, que son 40.000. A estos 40.000 euros, bueno, importante, la comisión de compra no se incluye en el valor de aduanas, pero sí que hay que tenerlo en cuenta para la base imponible de IVA. O sea, no lo voy a tener en cuenta ahora, pero me tengo que acordar de que esto luego sí que me hará falta. Vale, valor de aduanas 40.000. A este valor de aduanas, para calcular los derechos arancelarios, son los 40.000 por el 5% de arancel, que son 2.000 euros. Muy bien, pues ya que tengo los derechos arancelarios, ya puedo calcular la base imponible del IVA. Base imponible del IVA, ¿cuál va a ser? Vale, pues son los 40.000 del valor de la aduana. Ahora sí, le tengo que sumar los 800 también, ¿vale? Daros cuenta que se despacha la mercancía aquí y en la base imponible del IVA también tiene que recoger el transporte interior. Entonces sería más 800 euros del transporte interior, más los 2.000 euros de derechos arancelarios, que está incluido en la base imponible, más los 2.200 euros de la comisión de compra. Tenéis siempre que hacer el análisis de cada concepto, si forma parte del valor de aduanas y si forma parte del IVA, ¿vale? Por separado, porque hay veces que, como en este caso, que para uno sí y para otro no. Bien, y la base imponible de todo esto nos daría 45.000 euros. Vale, pues ahora ya solamente quedaría para calcular el IVA, hallar el 4% de 45.000 euros y lo que dé.
Daros cuenta cuando os hablo de valor de aduanas y os digo que hay que tener en cuenta el transporte hasta el primer punto de llegada del territorio aduanero. Si en este caso, o sea, este es este ejemplo, pero si la entrada hubiera entrado por Portugal y de aquí hubiera ido a Madrid, ¿vale? ¿Hasta dónde tendríamos que haber cogido el transporte para calcular el valor de aduana? Pues tendríamos que haber cogido el transporte hasta aquí, que es el primer punto de entrada, ¿vale? Solo hasta aquí. Y este ejemplo lo hemos hecho así porque las condiciones de venta son de DP, porque si fuera de otra manera, si hubiera sido FOB Tánger, que me dice, no, pues yo te dejo las mercancías hasta el puerto de Tánger. Pues aquí en el FOB, acordaros, FO, no está incluido el transporte. Entonces, no está incluido el transporte. Si esto fuera precio FOB Tánger, ¿vale? Si los 40.800 euros fueran precio FOB Tánger, le tendríamos que haber sumado 2.000 del transporte para calcular el valor de aduanas. Bueno, simplemente que os quede en la cabeza que una vez que te den el Incoterms, que toca es jugar con los transportes, ir sumando o restando para hacer el cálculo según lo que me vaya pidiendo el supuesto.